Hay una pregunta que ha fascinado a la humanidad por milenios. ¿Dónde se tocan el cielo y la tierra? Durante mucho tiempo, la respuesta fue un lugar, un edificio. Pero, ¿qué pasa si esa dirección, ese mapa hacia lo divino, cambia por completo? Bueno, acompáñenme en este viaje para descubrir cómo la presencia de Dios pasó de estar en la piedra a caminar entre las personas. A ver, la pregunta parece simple: ¿dónde vive Dios? Pero la respuesta ha sufrido una de las transformaciones más radicales de la historia. Pasamos de un santuario fijo, exclusivo, a una presencia en movimiento, personal y sobre todo increíblemente accesible para cualquiera. Y justo en el centro de esa historia es donde nos vamos a meter hoy. Para entender la magnitud del cambio, primero tenemos que viajar casi 3000 años atrás. Hay que dimensionar qué fue lo que se dejó atrás, y no era cualquier cosa. Estamos hablando de una de las estructuras más sagradas y políticamente importantes de la antigüedad, el Templo de Salomón. Miren, el Templo de Jerusalén no era solo un edificio imponente, era literalmente el corazón de una nación. Y su historia, llena de gloria pero también de muchísima tragedia, lo vio ser destruido y levantado una y otra vez, casi como un símbolo de la propia resiliencia y el dolor de su gente. Y en su núcleo, en el lugar más sagrado de todos, el Sancta Sanctorum, estaba su mayor tesoro, el Arca de la Alianza. Pero ojo, esto no era un objeto mágico ni un amuleto. Era la prueba física, el contrato tangible del pacto de Dios con su pueblo, con las tablas de la ley adentro para demostrarlo. El momento cumbre fue en su dedicación. Tratemos de imaginar la escena. Una presencia divina, descrita como una nube densa y visible, desciende y llena el templo. Lo llena con un poder tan, pero tan abrumador, que los propios sacerdotes no podían ni mantenerse en pie. La gloria de Dios, de forma literal, había encontrado una casa en la tierra. Y bueno, este fue el modelo durante siglos. Un Dios presente, sí, pero anclado a un lugar geográfico, con un acceso increíblemente limitado. Una presencia fija. Pero este paradigma estaba a punto de saltar por los aires por un cambio que iba a redefinir para siempre la relación entre nosotros y lo divino. Ahora, avancemos unos 1000 años en el tiempo. Los evangelios nos muestran una realidad completamente diferente. La presencia divina ya no está atrapada entre muros de piedra. Ahora tiene un rostro, camina por senderos polvorientos y se mezcla con la gente común en las plazas. Y en la región de Genezaret vemos este cambio en plena acción. La gente ya no va en peregrinación a un edificio, corren, desesperados, hacia una persona. El anhelo ya no es cumplir con un ritual, sino algo mucho más simple y directo, un roce, un contacto físico. Y no nos equivoquemos, esta no era una fe pasiva, de sentarse a esperar. Para nada. Era una fe activa, urgente, en movimiento. La gente corría, cargaba a sus enfermos en camillas. ¿Por qué? Porque la fuente de sanación ya no estaba quieta en un lugar, ahora se movía de pueblo en pueblo, y estaba al alcance de la mano, literalmente, en el borde de un manto. Claro, esta nueva realidad provocó un verdadero terremoto teológico. El concepto mismo de templo tenía que ser repensado desde cero. La pregunta ya no era ¿qué es el punto de encuentro con Dios?, sino ¿quién es ese punto de encuentro? Y la respuesta de los primeros cristianos fue audaz, fue revolucionaria. Jesús mismo era el nuevo templo, una idea que él, de hecho, ya había insinuado cuando dijo que reconstruiría un templo destruido en solo 3 días. Claramente no hablaba de piedras, hablaba de su propio cuerpo. Y aquí es donde vemos la inversión más espectacular de todas. Tocar lo sagrado en el antiguo templo podía ser fatal. De hecho, tocar el arca era impensable, era una sentencia de muerte. Pero ahora, con el nuevo templo, el contacto no trae muerte, trae sanación, trae vida. Todo esto nos trae inevitablemente al presente. Si la presencia divina se movió de un edificio a una persona, la pregunta fundamental para nosotros hoy es: ¿dónde encontramos esa presencia ahora que esa persona ya no camina físicamente entre nosotros? El recorrido de la presencia de Dios es clarísimo. Empezó como una tienda de campaña en el desierto. Luego se asentó en un templo magnífico. Después se encarnó en una persona. Y finalmente se expandió para habitar en un cuerpo colectivo,
la comunidad de los que creen. Y esto nos deja con la pregunta del millón para la fe hoy en día. Si ya no es posible tocar físicamente el borde de su manto, ¿cómo podemos experimentar ese contacto que sana en pleno siglo XXI? ¿Cómo se hace? La tradición cristiana nos da respuestas muy concretas. Ese contacto se busca en los sacramentos, donde la presencia se hace tangible. Se busca en la palabra de las Escrituras, que se considera viva y eficaz, y se encuentra en el rostro de los más necesitados. Porque, como bien se dice, el Evangelio no es una simple historia del pasado, sino un presente que continúa. Y así, el viaje termina justo donde empezó, buscando ese lugar donde el cielo y la tierra se tocan. Pasamos de un templo de piedra a una persona viva. Y si ahora ese punto de encuentro se da en las acciones de fe, en la oración y en la caridad, la pregunta final nos interpela a todos. ¿En qué personas, en qué gestos, en qué momentos de nuestro día vamos a encontrar hoy ese toque que lo cambia todo? Hasta pronto.